En lo más profundo del océano, allí donde la luz del sol nunca llega y donde la presión aplasta todo intento humano de exploración, se esconde un silencio absoluto. Un silencio tan denso que parece guardar secretos de otro mundo. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha mirado ese horizonte azul con temor y fascinación, preguntándose qué criaturas podrían habitar en esas aguas insondables. Entre todas las leyendas nacidas del mar, hay una que se repite una y otra vez, sin importar la cultura o la época: las sirenas. Seres mitad mujer y mitad pez, tan enigmáticos como seductores. No son exclusivas de un pueblo, ni de una tradición concreta. Están presentes en los relatos de África, Europa, Asia, Oceanía y América. Esa universalidad hace que el mito adquiera un peso especial. ¿Cómo es posible que pueblos separados por miles de kilómetros, sin contacto alguno, imaginaran seres tan parecidos? ¿Es solo coincidencia? ¿O podría tratarse de un eco común, un recuerdo compartido de algo que realmente ocurrió en el pasado? Las sirenas aparecen como guardianas, tentadoras, mensajeras del destino o incluso destructoras. A veces benevolentes, otras crueles, pero siempre ligadas al mar, a lo inalcanzable, a lo que el ser humano nunca pudo controlar. Si algo distingue a las sirenas en casi todas las culturas, es su voz. Su canto no era descrito simplemente como hermoso. Se le atribuía un poder irresistible. No solo encantaba a los oídos, penetraba en la mente, confundía los recuerdos, alteraba el juicio y podía llevar a la locura. En la tradición griega, por ejemplo, se decía que escuchar su melodía era recibir un conocimiento prohibido. Homero, en la Odisea, narraba que las sirenas ofrecían a Ulises revelar todos los secretos del mundo si se entregaba a ellas. Pero ese conocimiento llevaba a la muerte. Ulises solo pudo resistir atándose al mástil de su barco, mientras su tripulación, con cera en los oídos, remaba sin escuchar. En otras culturas el canto no era un engaño, sino una revelación espiritual. Para algunos pueblos del Pacífico, quien lo escuchaba entraba en un estado de trance, como si una puerta invisible se abriera hacia otro mundo. El eco de esta idea persiste incluso en la psicología moderna. Algunas teorías sugieren que las leyendas de sirenas reflejan el temor humano a la seducción incontrolable, al poder de lo desconocido para desviarnos de nuestro camino. El canto sería una metáfora de aquello que nos atrae, pero que también nos destruye. Durante siglos, los marineros fueron los principales portadores de estas historias. En los puertos, entre copas y susurros, relataban encuentros imposibles con mujeres pez que emergían del mar. Algunos juraban verlas al amanecer, posadas en rocas costeras, peinando su cabello con peines de nácar. Otros hablaban de haber escuchado melodías que parecían surgir de la nada, justo antes de que un compañero enloqueciera o desapareciera. Los relatos eran tan persistentes que muchos mapas de navegación medievales incluían advertencias explícitas. En las zonas del Atlántico Norte y en los mares del Caribe aparecían dibujos de figuras híbridas, señalando áreas peligrosas donde los marineros debían extremar precauciones. En el folclore irlandés, las selkies eran mujeres capaces de transformarse en focas y volver a su forma humana. En Escandinavia, las Hafril eran descritas como portadoras de mala suerte para los barcos que osaban acercarse demasiado. Mientras tanto, en África Occidental, los marineros hablaban de Mamiwata, un espíritu del agua con forma de mujer pez que podía conceder riqueza o condena. Las sirenas no eran vistas solo como curiosidades, eran advertencias vivientes, una señal de que el mar, hermoso y majestuoso, también guardaba un rostro mortal. Más allá de rumores, lo más intrigante es que exploradores y figuras históricas también hablaron de sirenas. Cristóbal Colón, durante su primer viaje a América, escribió en su diario haber visto 3 sirenas cerca de las costas de Haití en enero de 1493. Anotó que no eran tan hermosas como se dice, pues en cierta manera tenían forma de hombre en la cara. Para los escépticos se trataba de manatíes. Para otros era un indicio de que el mito podía tener una base real. El explorador inglés Henry Hudson, famoso por dar nombre a la bahía de Hudson, escribió en 1608 que él y su tripulación vieron a una mujer con cuerpo de pez nadando cerca de su barco. Detalló que tenía piel blanca y largo cabello negro. Hudson murió en circunstancias misteriosas y su relato quedó como uno de los más inquietantes de la época. Incluso en Asia encontramos documentos similares. En crónicas japonesas del siglo XVIII se habla del avistamiento de ningyo, criaturas marinas de rostro humano. Se decía que su captura traía desastres y que solo quienes las devolvían al mar eran bendecidos con buena fortuna. Estos testimonios, registrados en diarios de navegación y crónicas oficiales, sugieren que el mito no fue solo producto de supersticiones populares. Para hombres instruidos y aventureros, también fue un fenómeno digno de mención. La ciencia moderna, desde el siglo XVIII en adelante, buscó desacreditar estas historias.
Naturalistas como Buffon y Darwin explicaron que lo que los marineros habían visto eran en realidad manatíes o dugongos. Su forma redondeada, observada a distancia, podía confundirse con una figura femenina. El problema es que esta explicación no aclara por qué en culturas tan diferentes, desde Rusia hasta Polinesia, existen relatos con descripciones similares. Ni tampoco explica la insistencia en el canto hipnótico, algo que ninguna especie marina conocida produce de manera semejante. Psicólogos y antropólogos proponen que las sirenas representan arquetipos, el deseo y el miedo a la vez. El mar, inmenso e indomable, necesitaba encarnar un rostro, y las sirenas, con su dualidad entre belleza y peligro, fueron la elección perfecta. Pero más allá de las teorías, los relatos nunca desaparecieron. Incluso en tiempos modernos, los testimonios continúan. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos escuchando historias de sirenas. En 2009, en la ciudad costera de Kiryat Yam, en Israel, varios testigos aseguraron haber visto a una criatura con torso humano y cola de pez que saltaba entre las olas al atardecer. La noticia tuvo tanta repercusión que las autoridades locales ofrecieron una recompensa de $1 millón a quien lograra obtener pruebas concluyentes. Nadie lo consiguió, pero el caso nunca se resolvió del todo. En Sudáfrica, pescadores narran encuentros con figuras que nadaban junto a sus barcos, desapareciendo en segundos. En Canadá, buceadores recreativos relataron haber escuchado un canto extraño que parecía provenir de ninguna parte, mientras descendían a profundidades de más de 30 metros. A esto se suman registros de hidrófonos, más bien llamados micrófonos submarinos, que captaron sonidos inexplicables en aguas profundas. Tonos melódicos que no coinciden con ballenas ni con ninguna especie conocida. Algunos científicos sugieren que se trata de variaciones desconocidas del canto de cetáceos. Otros prefieren no aventurarse a dar explicaciones. Lo cierto es que, aunque vivimos en una era tecnológica, el océano sigue siendo un territorio casi virgen, y cada año aparecen nuevas especies que antes creíamos imposibles. A menudo olvidamos que conocemos más de la superficie de la Luna que de nuestros propios océanos. Apenas un 5% del mar ha sido explorado con detalle. El resto, más del 95%, sigue siendo un misterio. Las profundidades marinas son un entorno hostil. Temperaturas bajo cero, presión aplastante y ausencia total de luz. Aún así, sabemos que allí existen criaturas sorprendentes. Peces abisales con cuerpos traslúcidos, medusas que brillan como estrellas, tiburones que pueden vivir más de 400 años. Si estos seres, tan extraños que parecen salidos de una pesadilla, son reales, ¿por qué no podría serlo también la figura de la sirena? El problema es que la tecnología humana apenas puede arañar esas profundidades. Cada misión submarina cuesta millones, y la mayoría de los abismos siguen sin ser visitados. En ese territorio intacto, donde nada humano ha llegado, podrían esconderse secretos que cambien por completo lo que creemos saber sobre la vida marina. En muchas culturas, las sirenas no son simples criaturas mitológicas ni ilusiones de marineros agotados. Son guardianas, espíritus que velan por la armonía del océano y que actúan cuando ese equilibrio se rompe. En África Occidental, Mami Wata es vista como protectora de las aguas, pero también como juez implacable contra quienes profanan el mar. Su presencia no siempre es benévola. A veces aparece para conceder riqueza y fortuna a quienes la veneran, pero también puede arrastrar a los avaros y a los irrespetuosos hacia una muerte segura en las profundidades. Para muchos, Mami Wata no es solo un mito, sino una fuerza viva que aún influye en la vida costera. En las tradiciones del Pacífico, las mujeres pez eran consideradas aliadas de los navegantes. Podían guiar a un barco extraviado hacia aguas seguras o advertir de un peligro inminente. Pero esta protección tenía un precio: el respeto. Bastaba con arrojar basura al mar o maldecir en sus aguas para transformar la ayuda en castigo. Quien mostraba arrogancia ante el océano se convertía en presa, arrastrado hacia un destino del que nadie regresaba. Incluso en tiempos modernos, estas creencias persisten. En aldeas costeras de Indonesia y Filipinas, cuando una tormenta se forma de manera repentina, algunos pescadores dicen que no es un fenómeno natural, sino la advertencia de los guardianes marinos. Tsunamis inesperados, embarcaciones que desaparecen sin dejar rastro, corrientes imposibles de prever. Para ellos, no son accidentes, sino recordatorios de que el mar es un territorio sagrado, no un recurso infinito para explotar. Y esta visión, aunque nacida en la mitología, encierra una verdad incómoda. El océano es un ecosistema frágil. Contamina sus aguas y perderás su generosidad. Devasta sus costas y recibirás la furia de sus tormentas. Saquea sin medida y tarde o temprano, el propio mar devuelve la deuda.
Las sirenas en este contexto representan algo más que una figura mítica. Son el rostro simbólico de la justicia del océano, una voz ancestral que nos recuerda que cada acto contra la naturaleza tiene consecuencias, que de algún modo siempre acaba pasando factura a quien lo agrede. Las sirenas aparecen bajo diferentes nombres en todo el planeta, como si fueran ecos de una misma figura adaptada a cada cultura. En la mitología griega, eran hijas del dios río Aqueloo y de una musa. No eran simplemente criaturas bellas, representaban la tentación del conocimiento prohibido. Su canto ofrecía revelaciones, verdades ocultas que ningún hombre debía escuchar. Y aunque Homero las describió como seres con alas y cuerpo de ave, con el tiempo se transformaron en las mujeres pez que hoy conocemos. En Rusia, las rusalka eran espíritus inquietantes. Se decía que eran mujeres jóvenes que habían muerto ahogadas o víctimas de traición amorosa, y que regresaban al agua convertidas en seres seductores y vengativos. Habitaban ríos y lagos, y atraían a los hombres con su belleza solo para arrastrarlos hasta la muerte. Pero en algunas variantes del mito, también podían ser protectoras de los cultivos, regando la tierra con su poder acuático si se les ofrecía respeto. En Japón, los ningyo eran descritos como peces con rostro humano y dientes afilados. Comer su carne otorgaba la inmortalidad, pero a un precio terrible. Una de las leyendas más famosas cuenta la historia de Yaobikuni, una joven que comió carne de ningyo y vivió más de 800 años. Testigo de la muerte de todos a quienes amaba, acabó retirándose a un templo, donde desapareció sin dejar rastro. Para los japoneses, el ningyo era tanto una bendición como una maldición, un recordatorio de que jugar con lo sagrado trae consecuencias. En América, entre los pueblos nativos, también existían figuras similares. Los mapuches en Chile y Argentina hablan de la Sumpal, una criatura femenina de las aguas que podía castigar o bendecir a las comunidades según el respeto que mostraran al río o al mar. En el Caribe, las tradiciones afrodescendientes heredaron de África la veneración a Yemaya, diosa de las aguas y madre universal, representada a menudo como mujer pez. En Oceanía, las islas del Pacífico guardan relatos de mujeres marinas que emergían en playas solitarias para advertir a los navegantes de tormentas inminentes. A veces eran vistas como esposas celestiales, capaces de ofrecer prosperidad, pero también de condenar a quienes desobedecían sus advertencias. Una aparición efímera que deja al testigo con más preguntas que respuestas. Para los antropólogos, esto no es más que la confirmación de que las sirenas son un mito universal, un reflejo psicológico colectivo nacido del temor y la fascinación que provoca el océano. Pero para otros, esos patrones reiterados son precisamente la pista de que hay algo real que todavía no comprendemos del todo. Y aquí es donde surge la gran pregunta. Si en pleno siglo XXI seguimos acumulando testimonios, si seguimos encontrando sonidos inexplicables y relatos casi calcados en lugares tan lejanos, ¿no sería arrogante descartar la posibilidad de que haya algo más? Algo oculto, esperando bajo las aguas, más allá del alcance humano. Cada año, la biología marina nos sorprende con descubrimientos que parecen sacados de la ciencia ficción. Peces con cuerpos traslúcidos que dejan ver sus órganos, criaturas que producen su propia luz en la más absoluta oscuridad. Tiburones que pueden vivir varios siglos sin mostrar señales de envejecimiento, e incluso organismos capaces de resistir presiones que destrozarían cualquier máquina construida por el hombre. Lo que ayer parecía imposible, hoy es una realidad documentada. Estos hallazgos nos recuerdan algo fundamental. El mar no es un espacio muerto, ni un escenario ya comprendido. Es un universo vivo, dinámico, que apenas hemos empezado a descifrar. Si todavía hoy encontramos especies que desafían toda lógica, ¿cómo podemos descartar con tanta facilidad la existencia de seres que nuestras leyendas llevan describiendo desde hace milenios? Tal vez las sirenas sean solo un mito, una metáfora de nuestros miedos, de nuestras tentaciones y del misterio insondable del océano. Pero también cabe la posibilidad de que sean parte de esa verdad incómoda que aún permanece oculta bajo las aguas, porque el mar siempre fue un espejo de lo desconocido, un reflejo de lo que no comprendemos y de lo que nunca logramos controlar. Lo que más nos inquieta no es su canto, ni su belleza, ni su cuerpo híbrido. Lo que verdaderamente nos aterra es la idea de que el mar guarda secretos capaces de desafiar por completo lo que creemos saber sobre la vida. Secretos que podrían derrumbar nuestras certezas científicas, cuestionar nuestra historia e incluso redefinir nuestro lugar en el planeta. Y quizá por eso, las sirenas nunca se desvanecieron del imaginario humano, porque representan lo indomable, lo misterioso, lo que escapa a nuestro control. Son el recordatorio constante de que el mar no nos pertenece, de que sigue siendo un reino independiente, impenetrable, y de que aún tiene voces que no hemos aprendido a escuchar. Cada vez que contemplamos el océano en silencio, cada vez que sentimos las olas romper con una cadencia antigua contra la costa,
Cada vez que creemos que algo invisible nos observa desde la negrura de las profundidades, la leyenda vuelve a despertar. Y aunque tratemos de negarlo, una sombra de duda se instala en nuestro interior. Quizá las sirenas nunca existieron como las imaginamos. O quizá siempre estuvieron ahí, escondidas en lugares donde aún no sabemos mirar. Y en lo más hondo de nuestro ser, mientras escuchamos el rugido eterno del mar, una pregunta insiste, susurrante, imposible de acallar. ¿Y si todavía nos estuvieran esperando?